Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a comenzar a ver brevemente qué son o repasar qué son las funciones exponenciales. En este caso, recordemos que nosotros hemos visto funciones del tipo, por ejemplo, f de x igual a 3x cuadrada más 6 de x. En este caso, yo lo que tengo es que la base es la x y está elevada a alguna potencia. Es decir, también puedo tener, por ejemplo, x al cubo. Esta es mi base y esta es mi potencia. En el caso de funciones exponenciales, lo que ahora yo voy a tener es una base que va a ser constante. Una base constante. Y lo que lo distingue es que ahora voy a tener una potencia variable. Aquí va a estar mi potencia. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestra definición un poquito más formal de lo que es una exponencial sería la siguiente. Entonces, la definición de función exponencial sería esta que tenemos aquí. F de x es igual a, que es la base constante, elevada a una potencia variable que es x, con las restricciones que a tiene que ser mayor que 0 y a diferente de 1. En este caso, fíjense que a la x, tenemos que f de x es igual a la x. Y recuerden que todos los valores que están en el dominio son aquellos valores de x que me regresan un valor real o para el cual está definida la función. En particular, para este caso, el dominio de esta función pues va de menos infinito hasta infinito. Es decir, yo puedo tomar cualquier valor en los reales y siempre voy a obtener un valor real como salida. Por ejemplo, f de menos 3, pues entonces sería, bueno, a igual a, vamos a poner a igual a 2. ¿Sí? A igual a 2, entonces yo tendría 2 a la menos 3, y esto no es otra cosa más que 1, 2 a la 3, y esto es un octavo. Y no importa qué valor escojan en este intervalo de menos infinito a infinito, yo siempre voy a obtener como salida un número real. Lo otro que hay que notar es que para todo valor de x, siempre voy a obtener un valor distinto de y, o un valor distinto en el rango. Y para cada valor en el rango siempre voy a obtener un valor diferente en x. ¿Qué significa eso? Que f igual a, bueno, que esta función f de x igual a x, o la función exponencial, pues es una función 1 a 1. Es decir, si yo tengo a elevado a la b y a igual a la c, esto lo que me implica necesariamente es que b tiene que ser igual a c, y por lo tanto la función, como ya vimos en otro video, significa que es 1 a 1. Lo otro que tenemos que notar es que a puede ser mayor que 1 o menor que 1, pero mayor que 0. Esto es, entonces, para la función exponencial con base a, eh, les comentaba que a tiene que ser mayor que 0 y a diferente de 1. Y bueno, tenemos dos situaciones. Cuando a es mayor que 1, lo que vamos a tener es una función creciente en todo el dominio, y eso también me garantiza que es una función 1 a 1. Pero si a es mayor que 0 pero menor que 1, lo que voy a tener es una función decreciente en todo el dominio de x. Ahorita vamos a hacer una gráfica. Vamos a graficar, por ejemplo, f de x igual a 2 a la x. ¿Y qué les parece si graficamos f de x igual a un medio de x? Que cada uno corresponde
a uno de estos casos, y esto cumple con que a tiene que ser mayor que 0 y a diferente de 1. Pues bien, aquí tenemos las dos gráficas. Aquí tenemos un medio de x y de este lado tenemos la gráfica de 2 a la x. Entonces, como podemos ver, en este caso tenemos una función que es creciente en todo el dominio. Recuerden que creciente significa que conforme la x aumenta de valor, también aumenta de valor la función. Esta es una función 1 a 1 porque si le aplicamos el criterio de la línea horizontal, no importa dónde escogemos nuestra línea horizontal, va a cruzar siempre a la gráfica a lo más en un punto. Por otro lado, la gráfica de un medio de x tiene esta forma de decaimiento, es una función decreciente. ¿Qué significa esto? Que conforme x aumenta, el valor de la función disminuye. Y también es una función 1 a 1 porque no importa dónde escojamos nuestra línea horizontal, siempre vamos a cruzar a lo más en un solo punto a la gráfica. Muy bien, ahora veamos algunas propiedades de la función exponencial que nos van a ayudar a resolver cierto tipo de ecuaciones. Bueno, antes de eso, me gustaría nada más mencionar algo. Nosotros hemos puesto dos restricciones sobre la función exponencial, que a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. ¿Qué pasa si estas restricciones no se cumplieran? Es decir, ¿qué pasa si a fuera menor que 0? ¿Qué pasaría con a la x? Si a es menor que 0 significa que podamos tomar cualquier valor negativo, el que ustedes quieran, por ejemplo, a igual a menos 4. Entonces yo tendría menos 4 elevado a la x. Pero dijimos que el dominio, es decir, los valores de x, era de menos infinito hasta infinito. ¿Qué pasa si x es igual a un medio? Entonces, si x es igual a un medio, entonces yo lo que tendría es que f de x es igual a menos 4 a la 1 medio, y esto es la raíz cuadrada de menos 4. Y esto no tiene solución en los reales. ¿Sí? Esto no tiene solución en los reales, y eso nos limita los valores. Bueno, por eso no podemos ocupar valores de a menores a 0. Por lo tanto, a tiene que ser mayor que 0. De hecho, tampoco puede ser a igual a 0. Si a es igual a 0, entonces ustedes tendrían f de x igual a 0 a la x. Si x es igual a menos 1, ustedes tendrían 0 a la menos 1. Esto en principio es 1, 0, 0. Y eso no está definida la división entre 0. No está definido. Y finalmente, ¿qué pasa si a es igual a 1? A igual a 1 significa que f de x es igual a 1 a la x. Y ya sabemos que 1 elevado a cualquier potencia, pues siempre es 1. No es una función exponencial, es la función constante. No importa que le ponga yo aquí, no importa que le ponga 90, 100, 1 millón, esto me va a dar 1, y esto es una función constante, no una función exponencial. Entonces, bueno, por eso estas restricciones, que a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Muy bien, veamos, calculemos algunas cosas con las funciones exponenciales. Bueno, calcular funciones exponenciales, o bueno, cuánto vale una función exponencial acorde al valor de entrada de x, pues realmente es muy sencillo. Bueno, si tienen una calculadora, por ejemplo, si f de x es igual a 2 a las de x, y en este caso x es igual a menos 1, entonces me queda que f de x pues es igual a 2 a la x, esto es igual a 2 a la menos 1, esto es igual a un medio, y bueno, pues esto sabemos que es 0.5. Para el inciso B,
f de x otra vez es igual a 2 a la x para x igual a 3. Entonces f de 3 es igual a 2 elevado al cubo y sabemos que esto es simplemente 8. Para el inciso C, otra vez tenemos que f de x es igual a 2 a la x. En este caso x es igual a las 5 medios. Por lo tanto tenemos que f evaluado en 5 medios es igual a 2 evaluado en 5 medios. Y recuerden que esto no es otra cosa más que la raíz cuadrada de 2 a la quinta. Y esta raíz cuadrada de 2 a la quinta, bueno, 2 a la quinta son 32. Esto es igual a 16 por 2. 16 por 2, la raíz de 16 es 4 y esto sería 4 veces la raíz de 2. Y finalmente en el último resultado pues necesitamos una calculadora. F de x es igual a 2 a la x con x igual a 4.92. Entonces f evaluado en 4.92 pues sería 2 elevado a la 4.92 y pues aquí si utilizamos una calculadora esto nos da aproximadamente 30.274. Bien, antes de continuar nada más vamos a reforzar o a concluir con algunas características de la gráfica de la función exponencial. Ya vimos anteriormente cuando hicimos nuestras gráficas que cuando a es mayor que 1, aquí tenemos otra vez 2 a la x, lo que tenemos es una función creciente en todo el dominio. Con que a sea 1.1, 1 punto y cachito, con que sea mayor que 1, vamos a tener este comportamiento creciente. Lo otro que hay que notar, acuérdense que el dominio de la función puede ser de menos infinito hasta infinito, es decir, cualquier valor en los números reales está permitido, no importa si es negativo, positivo, pequeño, grande, racional o irracional, todo valor lo podemos poner aquí en nuestra función ax, pero fíjense que el rango, como ustedes siempre van a tener, vamos a tener siempre 2 a la x, y si x es menor que 0, yo lo que voy a tener entonces, por ejemplo, x igual a menos 5, 2 a la menos 5 es igual a 1 entre 2 a la 5 y esto es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que el rango siempre va a ser positivo. Y no solo positivo, sino que va a ser de 0 en adelante. Bueno, de hecho el 0 no está incluido, perdón. Va a ser mayor que 0 hasta infinito. Es decir, el rango va desde x mayor a 0. Y esto porque no importa qué valor de x negativo pongan, si ustedes ponen menos 100, x igual a menos 100, lo que tendrían sería 2 a la menos 100 y esto es igual a 1 entre 2 a la 100 y esto es mayor que 0. Entonces, esa es otra de las características de la función exponencial. La otra es que si a es mayor que 0, ya vimos por qué tiene que ser mayor que 0 el valor de a, pero menor que 1, como es este ejemplo que está aquí, tendremos un comportamiento, una curva decreciente. Y nuevamente mi dominio va desde menos infinito a infinito y otra vez mi rango iría de 0 hasta infinito. Esto va a ser importante cuando veamos la relación que existe entre las funciones exponenciales y logarítmicas. Este punto del dominio de menos infinito a infinito y el rango de 0 a infinito lo vamos a retomar cuando veamos funciones logarítmicas. Finalmente, este tercer punto que dice que el eje x se convierte en una asíntota horizontal. Recuerden que una asíntota es una línea recta que se acerca a un grafo pero que nunca llegan a tocarse. Es decir, el eje x se convierte precisamente en una asíntota porque la función decae, va decayendo paulatinamente, pero nunca llega a tocar al eje de las x. ¿Ok? Y lo mismo para acá. Aquí también el eje x vendría siendo una asíntota.
Muy bien, vamos a terminar este video resolviendo algunas ecuaciones y ocupando algunas de las propiedades de las funciones exponenciales. Recordemos que ya vimos que una función exponencial es 1 a 1, ya lo vimos utilizando el criterio horizontal de la línea horizontal, así también el criterio de si la función es creciente o decreciente. Entonces, al ser una función 1 a 1, pues se deben cumplir de manera equivalente una de estas condiciones. Si agarro dos valores diferentes en mi dominio, entonces al evaluar la función a elevado a la x1, necesariamente tiene que ser diferente a elevado a la x2. O, de manera equivalente, si a la x1 es igual a la x2, entonces necesariamente x1 es igual a x2. Y esto se ocupa precisamente para resolver ecuaciones como la que tenemos aquí. Es decir, tenemos que un tercio elevado a la x es igual a 81. Entonces, obviamente, pues la pregunta es cuánto vale x. En este caso, pues vamos primero a reacomodar, vamos a poner nuestra base para que nos quede una expresión de a la x. Me quedaría 3 a la menos 1 elevado a la x. Recuerden que a la menos 1 es igual a 1 entre a. Y esto es igual a 81. Pero 81, pues yo lo puedo modificar también. Bueno, lo puedo expresar de otra forma. Aquí aplicamos las leyes de los exponentes. Estos se multiplican. Me queda 3 a la menos x. Y aquí pues ya aprovecho para expresar este 81 como 3 a la cuarta. Ok. Ahora, aplicando esta regla, que si a la x, vamos a hacerlo más pequeño, y vamos a hacerlo de este lado, aplicando la regla que si a la x1 es igual a la x2, y al ser una función 1 a 1, esto necesariamente implica que x1 es igual a x2. Por lo tanto, me dice que menos x es igual a 4, y por lo tanto x es igual a menos 4, y ese es el resultado de nuestra ecuación. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora tenemos 2 elevado a la x más 4 es igual a 8 elevado a la x menos 6. Aquí fíjense que la clave está, pues que aquí tenemos como base 2 y aquí tenemos como base 8. Necesitamos tener la misma base para que nosotros podamos aplicar nuestra propiedad de que a elevado a la x1 igual a e a la x2, y como la función exponencial es una función 1 a 1, esto necesariamente implica que x1 es igual a x2. Ok, entonces pues lo que tenemos que hacer es reacomodar nuestras bases para que sea la misma. En este caso pues necesitamos acomodar el lado derecho para obtener la misma base que la del lado izquierdo. Entonces lo que tenemos es 2 a la x más 4. Y el 8, si ustedes recuerdan, lo podemos poner como 2 al cubo. Y todo esto a la x menos 6. Entonces yo lo que tengo es 2 a la x más 4. Y esto es igual a 2. Recordemos nuestras propiedades de los exponentes. A la m elevado a la n es a la m elevado a la m por n. Entonces aquí sería 2, 3 por x menos 6. Y ahora sí, ocupamos esta propiedad. Por lo tanto, x más 4 tiene que ser igual a 3 por x menos 6. Por x menos 6. Y ya pues nada más es cuestión de simplificar. 3 por x, más por menos menos, 6 por 3, 18. Y finalmente hacemos nuestro despeje. Bueno, en este caso pues lo voy a hacer ya directo. Este que está sumando del lado derecho lo voy a pasar restando, y este que está restando del lado izquierdo, sumando del lado izquierdo, lo voy a pasar restando al lado derecho. Entonces me queda x menos 3x,
y del lado derecho me queda menos 18, y el 4 pues también lo pasamos restando. Entonces x menos 3x nos queda menos 2x igual a menos 22, y por lo tanto x es igual a menos 22 entre menos 2 y x es igual a 11. Bueno, con esto terminamos este video. En el siguiente video vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones exponenciales. Entonces nos vemos en el siguiente.